Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Acabamos de ver que el pueblo de Israel altercó con Jehová en Refidim porque no había agua. Y entonces hubo la necesidad de que Moisés golpeara con una vara, la vara de Aarón, golpea la piedra y entonces esa peña se abrió y un caudal de agua como para 2 millones de gente. Ahí fue Refidim. Estando en Refidim, sucede que los descendientes de Esaú, los amalecitas, los de Amalec, son descendientes de Esaú, se les antoja ir a atacar al pueblo de Israel en Refidim. Quisieron ir a atacar al pueblo de Israel y el pueblo de Israel aquí tiene su primer guerra propiamente dicha contra sus primos, por llamarles así, que son descendientes de Esaú. Y entonces la guerra se va a dar en situaciones muy interesantes porque es el momento en que Moisés llama a un líder militar. En este caso, Josué. Aquí aparece el nombre de Josué, el cual es encargado de liderar o de capitanear esta batalla. Josué no se llamaba Josué, se llamaba Oseas. Después le es cambiado el nombre a Josué, que transliterado es una forma de decir Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces Moisés le dice a Josué: tú capitanearás esta guerra. Mientras tanto, yo subiré al monte, a la peña, y desde ahí empezaré a implorarle a Dios que ganemos esta batalla. Y así se hizo. Los de Amalec atacaron a los israelitas. Y entonces se da una escena interesante, porque cuando comienza la guerra, estilo así Hollywood, ¿no? Tú estando arriba en el monte estás viendo cómo las dos manchas se van uniendo y en la línea de batalla se golpean, ¿no? Y esto lo está viendo Moisés. Moisés levanta las manos y estuvo levantando las manos. Mientras Moisés levantaba las manos, el pueblo de Israel ganaba la batalla. Pero Moisés se cansaba y bajaba los brazos y empezaban a ganar los amalecitas. Y así estaba. Subía las manos ya después de haber descansado y empezaba a ganar el pueblo de Israel. Se le cansaban las manos y el pueblo de Israel estaba perdiendo. Entonces había dos gentes junto a Moisés, que es su hermano Aarón, y Hur al parecer es hijo de Caleb. Lo que hicieron fue poner atrás una piedra. Entonces Moisés se sentó en esta piedra y tanto Hur como a Aarón le detuvieron los brazos porque estaba cansado, y de esa manera derrotó Israel a Amalec. ¿De dónde descienden los amalecitas? De Esaú. ¿Y Esaú era hermano de quién? De Jacob. ¿De dónde vienen los israelitas? De Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. Dios no le gustó esta actitud de los amalecitas y los maldice, los va a acabar. Y en ese momento no los acaba. Todavía el rey Saúl lucha contra ellos. David lucha contra ellos. A Saúl le dijeron: destruye todo. Saúl desobedece y se lleva los becerros gordos, y eso le costó el reinado a Saúl. ¿Cuándo desaparecen los amalecitas? En la época de Esther. Ahí son totalmente exterminados porque Dios no le pareció que Amalec fuera a atacar a Israel. Esa es la guerra de Amalec contra Israel. Si ustedes quieren ver esta historia, está en Éxodo 17, del verso 8 en adelante. Fíjense cómo en el verso 16 dice: y dijo, después de haber ganado la batalla, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová. Jehová lo tomó personal. Eso de que Amalec se levantara contra los israelitas es como si se levantara contra el trono de Jehová. Después de esto, los comentarios corrían rápido allá. Había gente que pasaba y veía el campamento de los israelitas y oyó Jetro de lo que había hecho Dios con Israel. Oyó Jetro cómo Jehová sacó al pueblo de Israel con poder.
sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y cómo Jehová había sacado de Israel de Egipto. Jetro, que es un hombre sabio, va a visitar a su yerno. Me gusta mucho a mí el respeto que siempre le tuvo Moisés a su suegro, aun cuando no era israelita. Entonces el encuentro se va a dar, Moisés se inclina y lo besa con mucho afecto a su suegro. Qué bonita relación tenía con su suegro. Jetro llevaba con él a Séfora, la esposa de Moisés. Iba a Séfora, iba a Gerson, Ezequiel, son los dos hijos de Moisés, y se dan cuenta que él no besa a Séfora, sino que besa a su suegro. Era vergonzoso en esa cultura besar públicamente a una mujer. ¿A qué contrario ahora, no? En cada esquina se están unos besotes, y chamacos de secundaria, ni trabajar saben, hermano, y ya están unos besotes de adultos. No besó a Séfora. ¿Por qué no estaba con Moisés? No le pareció mucho a Moisés que ella no obedeciera con la circuncisión de Gerson. La otra posibilidad, que es la más segura, es que cuando empezaron las plagas a caer en Egipto, es cuando se cree que Moisés envía a su esposa y a sus hijos a Madián con su suegro. Y ahí están lo que significan los nombres de los hijos en el verso 3. Gerson, ¿qué significa? Forastero, he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó. Luego pásase al verso 7. Moisés salió a recibir a su suegro, él corre a recibirlo, ese es el respeto, y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Moisés contó a su suegro todas las cosas que Dios había hecho. Y en el verso 9 dice que Jetro se alegró. Se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho con Israel al haberlos librado de los egipcios. Ahora vea el verso 11. ¿Qué declaración hace Jetro? Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron los otros dioses, prevaleció con ellos. El mismo Jetro hace holocaustos a Jehová, quema un animal en sacrificio para Jehová. Y allí estuvieron Moisés y los líderes cenando en esa tienda con Jetro. Y ahí termina este encuentro con Jetro. Al otro día, Moisés se levantó muy temprano a hacer lo que siempre hacía. Juzgaba todos los casos de conflicto que había. 2 millones de gentes. ¿Y cuántos jueces había? Nada más había uno, era Moisés. Entonces Moisés, desde que amanecía hasta que anochecía, se pasaba resolviendo todos los casos de conflicto legales que había entre este pueblo. Así que el pueblo tenía que esperar mucho tiempo y Moisés terminaba exhausto. Entonces Jetro, que es un hombre sabio, le dice, no vas a aguantar. Y también no es justo que la gente esté esperando tanto tiempo a que les atiendas. ¿Por qué no nombras jueces? Jueces que estén sobre 1000, sobre 50, sobre 10, y así te evitas ese problema de que estén esperando tanto y que te canses tanto, porque no vas a aguantar. Y es aquí la primera vez en que se ve cómo se delegan responsabilidades. Pero no es a cualquier gente. No es que a mí me cae bien fulano, me cae bien sultano, vamos a ponerlo como juez. Y si me da una lana lo pongo como juez de 1 millar. No. Fíjense las características para ser un juez. Verso 20. Está bien, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. ¿Bajo qué leyes juzgaba Moisés si todavía no estaba la ley? Moisés tenía una relación muy personal con Dios, el cual le inspiraba la ética y la moral para poder juzgar al pueblo. No cualquier juez, hermano. Un juez es aquel que va a resolver, a dar un dictamen. Pero hay la posibilidad que una de estas partes se acerque en forma privada, que investigue dónde vive el juez, que le hable por teléfono, o bien que llegue en la noche y platique con él, le diga, mira, da tu dictamen a mi favor, ¿qué voy a ganar? Pues aquí traigo la cartera llena, mira, aquí está. Llega el día del dictamen y es a favor
de la injusticia. Dios a través de Jetro le dice a Moisés, estas son las características que deben tener estos jueces. Y estas mismas características se aplican a todo aquel que quiere ser siervo de Dios. No debe ser dado a la codicia, buscar dinero. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, virtuosos, honestos, temerosos de Jehová, de Dios, varones de verdad, íntegros, su casa afuera, que aborrezcan desear lo que no es tuyo, que la aborrezcan. Qué preciosas características. Y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. Y a menos que haya un caso muy difícil, entonces te lo pasan a ti. Que uno de estos jueces no tenga la capacidad de resolver y dice, no puedo, vamos a pasárselo entonces a Moisés. Y entonces Moisés solo se encargaba de los casos difíciles. Era un hombre sabio, Jetro, un hombre justo, aún no siendo totalmente creyente de Jehová. Y luego dice el verso 24 que oyó Moisés la voz del suegro e hizo todo lo que dijo. Y escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y entonces despidió Moisés a su suegro y este se fue a su tierra. Y era gente que no quería el dinero, quería hacer justicia y quería quedar bien con Dios. Pero ¿quién quiere ser de estos jueces? Pues solamente los que temen a Dios, porque tienen que hacer justicia y no hay manera de que reciban dinero, porque Dios los está viendo. Después de 3 meses de salir de Egipto, llegan a un lugar muy especial. Además, ahí van a estar 11 meses acampados. El lugar se llama Sinaí. Es en ese lugar donde Moisés recibe la ley, el decálogo, los 10 mandamientos, el protonomio. Proto es primero, nomos ley, es la primera ley. Y deuteronomio, deutero quiere decir segunda, nomos ley. Esta segunda ley fue dada a los hebreos antes de entrar a Canaán. Es una ley más amplia, con más especificaciones judiciales de todo tipo. Si alguien va corriendo y empuja a una mujer embarazada y esta aborta, esto tiene que pagar. Esta es 40 años antes. Y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. 11 meses, Ahí estuvieron 11 meses. En esos 11 meses es cuando reciben el decálogo. Y acampó allí Israel delante del monte Sinaí. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás al pueblo. Vean cómo Dios está hablando muy cotidianamente con Moisés, pero ahora va a hablar de una manera muy especial, con truenos, sonido de bocina, tanto que la gente estaba temblando 3 días después de esto, porque Dios le quería decir a ese pueblo de dura cerviz que Dios hablaba a Moisés. Y que lo que Moisés dijera es como se lo dijera a Dios, que entendieran de una vez que Moisés era el líder y lo que Moisés dijera es lo que Dios le había dicho. Entiendan que deben que obedecer a Moisés, ya dejen de estar hablando de contra él. Muchos pastores se sienten Moisés, ¿no? Y empiezan a decir: aquel que hable o piense nada más algo en contra del pastor, le va a caer lepra como a María. No estamos hablando de esto. Solo hay un Moisés en la historia y no hay nadie más. Y esta gente se cree como Moisés y empieza a hacer sus robos y empieza a hacer sus troperías y dice: usted no toque al ungido, porque Moisés es el ungido y en este caso yo soy el ungido. ¿Sabe quién está ungido acá? Todo el que es creyente. El que tiene el Espíritu Santo está ungido. No, pero yo soy un super ungido. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde la Biblia dice que hay un super ungido? Pues en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento solo hay un Moisés, solo hay un Éxodo, solo hay un David, solo hay un Saúl. Dios le dice: bueno, de aquí a 3 días quiero que el campamento se santifique,
que se lave, que se cambie sus ropas, que esté limpio, que no tenga relaciones sexuales con su esposa 2 días antes, porque en el tercer día voy a aparecer y te voy a hablar en el monte Sinaí. Todos dijeron, sí, correcto, así le haremos. Y llegó ese tercer día y Moisés recibió palabra de Dios ahí. Algunas especificaciones es que nadie se acerque al monte, porque hasta un animal, una bestia que no la habían amarrado y se metía al monte iba a morir. Que nadie se acerque ahí, porque aunque sea sacerdote, representante de una familia, va a morir. Y entonces la mañana empieza tremenda. La mañana empieza con un sonido de trompeta, de una bocina. Moisés ya está arriba. Relámpagos y truenos. Y aparece Jehová en una nube espesa. Y empieza a hablar delante de todo el pueblo a Moisés. No como hablaba en la intimidad con Moisés, sino que empieza a hablar con voz de trueno. El monte humeaba. Era tan fuerte la presencia de Dios que la gente empezó a temblar. No queremos saber nada. Mejor todo lo que nos digas, dínoslos a Moisés. No nos hables a nosotros. Háblale a Moisés. La Biblia dice que la presencia de Dios no la puede contener ni el universo. Tan grande la presencia de Dios. Ahora, que la presencia de Dios se manifieste en un pequeño monte, en una pequeña tierra, en un pequeño lugar, es mucho poder. O sea, es mucho Dios para un lugar tan pequeño. El libro de Hechos habla que también Moisés tembló. Esa presencia de Dios tan terrible. La Biblia dice en Efesios que cuando uno ha creído en Jesucristo, uno tiene el sello, o sea, la presencia del Espíritu Santo. Esto es lo más maravilloso, que la tercera persona de la Trinidad habita en un creyente. Y es lo que yo no puedo entender racional y lógicamente, que tanto poder habita en un creyente, el Espíritu Santo. Yo lo creo porque la Biblia lo dice. Vayamos al texto. Verso 3. Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y he traído a mí. Esta metáfora que Dios le dice a Moisés es preciosa. Mira, Israel, con qué cuidado te he sacado de Egipto. Las águilas, cuando el aguilucho no quiere volar, lo empujan. Y ahí va el aguilucho que puede y no puede. Y en un momento dado, cuando está por desfallecer el aguilucho, porque puede pasar, es increíble cómo el águila mamá pasa por abajo y ¡pum!, lo echa en las alas. Y esa metáfora toma Jehová y dice, los he cuidado como un águila, los he llevado en las alas. Y Dios nos lleva así en sus alas. Ya ves, parece que vamos a darnos el caporrazo y entra el águila por abajo y nos levanta. Y nuevas fuerzas como búfalo. Y volaremos como águila, allá en la gloria. Ese Israel somos nosotros ahora. No es el Israel nacional. No es el que está en Palestina. El Israel espiritual somos nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús. Ahora pues, dice, si dieres oído a mi voz, si cumplieres y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Un tesoro especial. Los reyes de esa época tenían palacios muy grandes. Tenían mucho dinero, muchas joyas, pero ellos guardaban un cofrecito donde estaba lo más precioso. El rey podía tener mucha riqueza, pero tenía un segutla, un lugar donde estaba lo mejor. Y esa palabra es la que se ocupa acá. Ustedes serán mi segutla. Si oyereis mi voz y obedeciereis, ustedes, Israel, serán mi segutla, mi precioso tesoro. Y a veces cuando no nos acordamos de eso andamos como hormigas, ¿no? Sintiendo el peso del mundo, sintiendo a veces la pobreza económica, sintiendo a veces todo, y se nos olvida que somos segutla, el precioso tesoro de Dios, lo mejor. Y luego más adelante, mía es la tierra, no se preocupen, mi reino no es de este mundo. Ustedes serán mi segutla, mi especial tesoro, porque mía es toda la tierra. Me seréis sacerdotes, aquellos que van a ministrar su palabra, y gente santa, apartado, los que él apartó, porque no hay justo ni uno solo. Y qué bueno que no es por obras, hermana, porque si no yo no califico. Qué bueno que es por gracia. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que le dirás a los hijos de Israel, como le está hablando
a Moisés. Y vayamos a 1 de Pedro 2:9. El apóstol Pedro, pescador de peces, ahora pescador de hombres, ya viejito. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. 1500 años después, que está diciendo Pedro: mas vosotros, la iglesia de Cristo, la que estaba siendo perseguida por judíos, por romanos, a esa iglesia le dice: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, santo apartado, adquirido por... ¿Cuánto le costó a Dios este pueblo? Su sangre bendita, para que anuncies las virtudes de aquel Dios que os llamó de las tinieblas a luz admirable. El pueblo de Dios no es todo Israel, es los que obedecieron, el pueblo obediente de Israel. Y ahora el pueblo de Dios es aquellos que han creído en su nombre y tienen potestad de ser llamados hijos de Dios, real sacerdocio, nación santa. Él un día nos va a presentar con su Padre como una iglesia sin mancha y sin arruga. Pero hermano, ¿cómo va a ser eso si somos tan imperfectos, a veces con tantos detalles ahí? Por la sangre de Jesucristo, que lavará las vestiduras. Ahora se da cuenta por qué tenemos entrada. Por lo que Jesús hizo en la cruz. Por eso Pablo decía: me glorío en la cruz de Cristo, no en nada más, me glorío en la cruz de Cristo. Por eso predicamos a Cristo, y un Cristo crucificado. No predicamos otra cosa, ni exitismo, ni cómo hacer dinero, ni cómo dejar de sufrir, nada. Predicamos a cruz y a un Cristo crucificado, no más. Verso 7. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo. Todavía no había levitas ni ancianos. ¿Quiénes son estos? Los representantes, los primogénitos de cada familia. Y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Aquí en México tenemos un dicho que es: del dicho al hecho hay mucho trecho. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, para que te crean para siempre. Avalaba el ministerio de Moisés. Y Moisés refirió las palabras al pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, 2 días, que se santifiquen. ¿Cómo se van a santificar si aún no estaba la sangre de Cristo? Laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero. Porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. La presencia de Dios iba a estar en ese pequeño monte al tercer día. Le pone límites al monte para que no cualquiera entre. Dice: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá si toca el monte donde va a estar la presencia de Dios. Cuando suene largamente la bocina, el tercer día en la mañana, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo por 2 días y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer, no tengan relaciones en 2 días antes. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. Espesa nube sobre el monte se oscureció, y un sonido, se tocó una trompeta de bocina muy fuerte, y se estremeció el pueblo que estaba en el campamento, 2 millones de gentes estremecidas. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie viendo el poder de Dios. Si la Biblia dice que el universo no lo puede contener, ahora la presencia en un monte. Pedro, cuando entra en la barca y se da cuenta por revelación del Padre que el que está ahí en esa barca es el mismo Jehová: apártate
de mí, porque soy un hombre pecador. O sea, el Jehová del Sinaí, el Jehová del desierto estaba en la barca. Luego Isaías también, cuando tuvo una visión, dice: muerto soy porque he visto a quién. Por estos profetas actuales que dicen que hablan con Dios con una cotidianidad y diciéndole que pida dinero, claro. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, como fuego. Nunca tuvo forma humana para que jamás te hagas figuras de lo que está arriba o abajo del cielo, ni te inclines sobre de ellas. En forma de fuego descendió. Y el humo subía como el humo de un horno, y además truenos, bocina, y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Qué estaba pasando? Estaba temblando, vibraba todo ese monte. Además los truenos, la nube. ¡Ah, qué cosa! Todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina, en lugar de ir bajando, ¿qué iba? Iba aumentando en extremo, a manera que no se podía soportar ese sonido. Y luego vean, todo el propósito es para esto. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. El pueblo oyó la voz de Dios que se la dirigía no al pueblo, a Moisés, para que por fin lo obedecieran. Y se entendía, porque le estaba hablando a Moisés. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga con ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú. Y ahora sí, entra otra persona, y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga yo estrago. Entonces Moisés fue y se lo dijo al pueblo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de casa de servidumbre. Y ahí es donde le da el decálogo. No escrito todavía por el dedo de Dios, se lo da verbal. Los 10 mandamientos, el protonomio, la primera ley. Si hoy, este mismo día, aplicáramos los 10 mandamientos, no hubiera necesidad de policías, de abogados, de judiciales, no habría necesidad de nada, ni de jueces, ni de abogados, si solamente aplicáramos estos 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo tipo de idolatría, Dios la condena. Idolatría es toda idea que está antes de Dios, no solamente un monito de yeso. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y mucho menos, ¿qué dice? No te inclinarás a ellas. Y lo dicen que el Papa no se inclina ante las imágenes. Y ahí están las fotos, cómo está inclinado ante las imágenes. No, que no es adoración. Bueno, dígale como quiera. No te inclinarás ante ellas. Uno tiene que predicar la verdad. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte. Pero hay una característica, que Dios es celoso con su pueblo. ¿Con el que es su pueblo? Es celoso. Somos bien celosos a veces. No, es otro tipo de celo. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bueno, este versículo, les adelanto, es muy tomado por todos aquellos de las maldiciones generacionales. Su abuela, ¿qué se dedicó? Mi abuela era bruja. Ah, usted tiene una maldición generacional. Pues tengo que liberarla. Tengo que hacer un tipo como de exorcismo, pero aquí se le llama liberación. Y yo la libero. Ah, caray, yo pensé que era la sangre de Cristo la que liberaba. Visito la maldad hasta la tercera generación. Dice, entonces hay maldición para 3. No importa la sangre de Cristo, Uy, todo eso está muy chistoso y muy bonito. Pero si leen el siguiente versículo, de los que me aborrecen. ¿Usted aborrece a Dios?
No está hablando de usted, está hablando de los que lo aborrecen, porque Él hace misericordia a millares de los que lo aman. No es para usted. Ahora, cuando se está refiriendo a la tercera generación, es por lo siguiente: la gente que aborrecía a Jehová, como la gente era muy longeva, vivía mucho, Él podía ver cómo le iba mal al hijo, al nieto y al bisnieto. No es para el pueblo de Dios, hermano. Mi abuelo era bien ladrón. Era ladrón. Ah, pues con razón, ahí está. ¿Y quién libera? No, pues yo. Ya lo liberan a usted. Y el domingo, otra vez la misma tendencia, hermana. Otra liberada, hasta que después de 20 liberadas no queda libre. Porque lo único que libera es la sangre preciosa de Jesucristo. Y ahí hay un montón de gente que pensando que está maldita. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Pues yo quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces esto no es para ustedes, de que las maldiciones y vamos a liberar un tipo de demonio, vamos a hacer lo que hable. Habla, di tu nombre, ¿cuántos son? ¿Quién es el capitán? Dame su nombre y lo reprendemos y el diablo feliz. No pierda tiempo. No tomarás el nombre de Jehová de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomara su nombre en vano. En esas culturas se tomaba muchas veces a nombres de dioses idólatras y se tomaban para ritos mágicos y todo esto. El judío lo toma tan literal que ni siquiera se atreve a mencionar el nombre de Dios por este mandamiento. Acuérdate del sábado, del día de reposo, que ahora puede ser cualquier día, pero es un día de descanso para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. ¿Quién? Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, ¿no? Y yo no trabajo, pero sí mi herrero trabaja, pero sí mi carpintero trabaja. Que no quede por ustedes el que alguien esté trabajando. Si no creen en Dios, que se dedique a su familia. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te dio. No matarás, no cometerás adulterio, ese queda muy claro. No hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio y no codiciarás la casa de... No envidies. Si alguien tiene dinero, qué bueno. Si alguien no tiene dinero, pues échale la mano y ay, cada quien. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y si estos 10 mandamientos los ponen en cuenta hoy se acaban las policías, hoy se acaban los judiciales, hasta los políticos se acaban. Ni necesidad de quien nos gobierne. Sería una teocracia, ya no una democracia. Señor mi Dios, gracias, porque aun cuando somos indignos para predicar tan bella palabra, tú nos capacitas. Tú nos estableciste como sacerdotes, reyes, nación santa. Y sí lo somos, pero por tu sangre bendita que nos limpia, porque por obras no lo somos. Nuestra carne tiende al mal. Nuestra carne exige regresar atrás. Pero es tu sangre preciosa la que nos embiste de poder, de un poder divino que nos lleva, nos empuja como un águila sobre sus alas. Ese es el amor que conozco de mi Creador, el que lleva a su pueblo de Egipto y es el mismo que lo lleva hoy en sus alas. ¿Cómo decirte, Señor, que eres tan bueno? ¿Cómo decirte, Señor, que te dignas a vernos? Cuán pecadores somos y cuán santo eres. Entonces me pregunto, ¿por qué tienes amor por nosotros, siendo lo que somos? Y entonces la respuesta la encuentro en la cruz y en tu sangre, que nos limpia del pecado. Oh, santo eres, santo, santo. Hermoso Señor, altísimo, bello. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por tu Hijo. Gracias por su sangre. Por su llaga fuimos sanados. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Bendito eres. Tu pueblo te ama. Tu verdadero pueblo te ama y te dice gracias, Señor.
Sabemos lo que costó nuestra salvación y te damos las gracias por amarnos. Algún día veremos tus rostros y entonces podemos estar a tus pies y llorar, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, que es por sobre todo nombre. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.